Muy buenas noches, un gusto saludarles. Ya estamos aquí para nuestro siguiente capítulo de Apocalipsis, ¿no es cierto? Nuestra transmisión en vivo. Hoy nos toca el capítulo 13, un capítulo muy interesante. Así que va a ser una interesante reunión esta la de hoy. Apocalipsis capítulo 13 nos toca hoy día. Bienvenido a todos aquellos que se están incorporando a través de Zoom o a través de Facebook, nuestras páginas. Estamos contentos de poder transmitir este capítulo hoy día. Muy bien, vamos a comenzar, ya son pasaditos las 8, así que vamos a comenzar con nuestro estudio y les voy a invitar a orar en primer lugar. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones, gracias por permitirnos en esta hora poder transmitir y estudiar tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, en nuestros corazones, nos abra la mente, podamos entenderlo y podamos hacer tu voluntad siempre, Señor. Cuida a cada uno de nosotros, en esta hora te pido muy en especial por los amigos que se están conectando, mis hermanos, y que juntos podamos disfrutar de este estudio a través de la indicación, la guía del Espíritu Santo. Acompáñanos, lo rogamos por Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos. Yo quisiera hacer una observación, que la voy a hacer varias veces para los que se vayan conectando. El capítulo 13 de Apocalipsis es un capítulo bastante interesante, como es muy importante. Sin lugar a dudas que la interpretación que vamos a dar del capítulo 13, que es la interpretación en la cual nosotros creemos, y está así en la evidencia que vamos a ir mostrando al estudiar este capítulo, pudiera ofender a alguien, pudiera que alguien se sienta, ¿no es cierto?, tocado y diga, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué? Aquí no hay ninguna crítica a nada, ni a nadie, es simplemente las evidencias que vemos en los acontecimientos de la historia, que lamentablemente nos dan la razón frente a algunas cosas que vamos a plantear esta hora. Ahora, yo quiero primero decirte que, como dice Jesús, aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos sabrá si yo hablo por mi propia cuenta o hablo la verdad. Entonces, cuando tú te encuentras con algo que no es lo que tú aprendiste siempre, no es lo que te habían contado, lo primero que uno tiene que hacer como cristiano fiel a Dios es ir y orar y preguntarle a Dios cuál es su voluntad. En segundo lugar, pues, como vamos a ver, hay cosas que ya sucedieron, cosas que están sucediendo y cosas que van a suceder. Entonces tú podrías también ser escéptico en decir, no, esto es difícil que suceda. Pero cuando sucedan, espero que te acuerdes de esto y te vas a dar cuenta que sí había razón. Como lo hemos planteado muchas veces antes al estudiar las profecías de Daniel y ahora de Apocalipsis, cosas que ya sucedieron que podrían ser difíciles de entender en ese tiempo, pero que pasaron. Entonces es importante atesorarla en el corazón y cuando pasen ante nuestros ojos decir, aquí sí, verdad, esto es lo que yo había estudiado. Ojalá no sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta. Entonces yo quiero hacer estas aclaraciones para que nadie se sienta tocado con lo que vamos a conversar, pero son las evidencias que hemos encontrado, en las cuales creemos y que también queremos compartir con ustedes también en esta hora. Muy bien, vamos a leer entonces primero el capítulo 13 de Apocalipsis. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas de 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de ella y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podría luchar contra ella. También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, cautividad irá, y si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le han permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien. Como vemos nuevamente, un capítulo lleno de cosas, y aquí aparece un nuevo personaje, como ven, un nuevo poder, ya lo vamos a explicar. Y vemos, ¿no es cierto?, entonces algunas cosas. Bueno, todos los capítulos de la Biblia son interesantes, son importantes, pero algunos son cautivantes. Pero hay por lo menos 3 capítulos que son vitales para la vida de cada persona en este mundo. Y que es Apocalipsis 13, que vamos a estudiar hoy, el capítulo 14, que vamos a estudiar mañana, y luego el capítulo 16. Así que estos capítulos no podemos dejar de estudiar porque son capítulos muy, muy importantes. En el capítulo 11, ¿no es cierto?, estudiamos que se lee el relato del libro de Dios. En el capítulo 12 vemos el relato del pueblo de Dios. Y ahora en el capítulo 13 vamos a ver el relato de la oposición contra Dios, ¿no es cierto? Y este desenlace va a ser sorprendente para muchos. Ya hemos mencionado algunas cosas y vamos a abrir otras nuevas. Veamos el bosquejo. Primero vamos a ver la bestia que sube del mar. Segundo, la bestia que sube de la tierra. El asalto final contra el remanente de Dios. Esas son las 3 cosas que vamos a ver hoy día. Bueno, en esto, desde el tiempo que estamos viviendo, podemos decir que la primera bestia, es historia, en gran parte. El segundo es mitad cumplimiento, ¿no es cierto?, que ya está cumplido, y mitad profecía, que está por cumplirse. Y el tercero es todo profecía. Entonces la primera bestia es mayormente historia, la segunda bestia es parte ya historia, pero también hay de profecía, y la tercera parte que menciona acá, que se va a ir en contra del pueblo de Dios, esto todo profecía. Así que lo que vamos a hacer esta tarde pudiera ser que alguien le sorprenda un poco. Las explicaciones que vamos a dar son bastante lógicas, así que las vamos a entender fácilmente. Y lo que es profecía, posiblemente alguno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la interpretación que estamos dando a esa profecía. Ahora, como hemos hablado a través del tiempo y a través de los otros capítulos de Apocalipsis, mucha gente puede estar sintiendo que no... que pudiera estar de acuerdo o no con la interpretación, pero la interpretación que hemos dado es bastante lógica, con fechas, con acontecimientos ya ocurridos, es historia, así que es fácil poder comprobar aquello. Y lo que no hemos comprobado, lo que está en la profecía todavía, bueno,
atesorémoslo en nuestro corazón, y al cumplirse, entonces digamos, sí, esto era efectivamente así. Muy bien, vamos entonces a ir interpretando algunas cosas. Vamos a la primera bestia, esta bestia extraña, de cabeza, ¿no es cierto?, etcétera, este dragón. Y Juan aparece contemplando el océano, ¿no es cierto?, y al contemplar el agua ve un extraño monstruo que sale a tierra, sale de agua. Lo vamos a ver más adelante también. En Apocalipsis las aguas significan muchedumbre, gente. Por lo tanto, esta bestia está saliendo de un lugar poblado. Tiene algunas características de león, oso y de leopardo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habíamos visto esta bestia también anteriormente cuando ataca a la mujer, que era 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas? Y habíamos dicho que las cabezas eran los reinos que a través de la historia habían o atacado al pueblo de Dios, que eran los poderes en general que habían estado contra Dios, que este dragón, detrás estaba el gran dragón, la serpiente antigua llamada Satanás, diablo, ¿no es cierto? Por lo tanto, detrás de las acciones de los poderes enemigos del pueblo de Dios está Satanás. Detrás del poder que vamos a ver y que hemos visto ya, el poder posterior a Roma pagana, está lamentablemente Satanás. Ahora, nosotros somos los que nos decidimos guiarnos o no por Satanás. Y finalmente es un animal, ¿no es cierto?, con 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas en sus cuernos, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Un nombre que se opone a Dios, por supuesto. Bueno, si ustedes se fijan, esta primera bestia nos recuerda la visión de Daniel 7, donde habla de oso, dragón, ¿no es cierto?, y también de leopardo y de una bestia extraordinaria. Entonces nos recuerda ahí, ¿no es cierto?, Daniel vio a estos 4 animales: el león que representaba a Babilonia, el oso a Medo-Persia, el leopardo a Grecia, y la bestia, ¿no es cierto?, grande, tremenda, que representaba a Roma. Y Juan ahora lo menciona con orden inverso. Daniel mira hacia el futuro y Juan lo ve en el pasado. Entonces primero mencionaba al león, ahora lo menciona al revés, porque Juan está mirando hacia atrás, en cambio Daniel miraba hacia el futuro. Esta bestia que Juan ve tiene elementos de la política, ¿no es cierto?, y procedimiento de los 3 imperios anteriores, ¿no es cierto?, porque el cuarto, que es Roma, está mezclado ahí entre la Roma pagana y la Roma papal, a la cual le hemos llamado. Ahora, estos sucesivos poderes, cada uno durante cierto tiempo siguió un procedimiento o una opresión o exterminación contra el pueblo de Dios. Y es lo que hemos dicho. Todo esto representa poderes enemigos de Dios, poderes enemigos del pueblo de Dios. Ahora, yo puedo transformarme en enemigo del pueblo de Dios incluso creyendo en Dios. Porque aquí uno podría pensar, hay que ser ateo, hay que estar en contra de Dios. No necesariamente. Acuérdense lo que yo he mencionado varias veces estas noches. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos es muy importante. Y el no hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, nos convierte en estar en contra de Dios, que es lo que pasa aquí. Sigamos con esta primera bestia. Pronto el imperio romano iba a caer y quedaría dividido en 10 partes, representado por los 10 cuernos, ¿no es cierto?, de esta bestia. Y la corona en los cuernos indican poder político. Ahora, cuando cae Roma, entonces estamos diciendo que las coronas representan el poder político, y el dragón le dio su poder a su trono y grande autoridad. Es decir, a estos poderes de la tierra, quien le entrega el poder es el dragón. El dragón es Satanás. Aquí no está actuando directamente Satanás, sino que usa los poderes de la tierra para que actúen en su nombre. Ahora, no siempre alguien va a actuar en nombre de Satanás. No quiere decir que ese poder va a decir, sí, yo actúo en nombre de Satanás. No. Puedes actuar
de manera que actúa de forma de Satanás. Nos está diciendo, ¿no es cierto?, que está actuando de la manera que Satanás quiere que actúe. Cuidado con eso, porque pudiera ser que alguien diga, bueno, ¿qué dice el nombre de Dios? ¿Habla de Dios? Sí, pero las acciones pudieran ser que no está actuando de acuerdo a la verdad de Dios. Y ya lo hemos manifestado algunas veces con algunas doctrinas. El otro día cuando hablábamos de la iglesia, cuando acepta ciertas doctrinas del paganismo y deja de creer en las doctrinas puras que tenía la iglesia en principio. Ayer hablábamos de guardar los mandamientos de Dios, entre ellos el sábado. Por lo tanto, hay varios indicios de cosas que han ido cambiando. No olviden ustedes también que este mismo poder que aparece aquí es el poder del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y capítulo 8, donde dice que cambiará los tiempos y la ley. Y ayer hablábamos cómo el catecismo católico lamentablemente cambió la ley. Eliminó el segundo mandamiento, cambió el cuarto y dividió el 10º para llenar el vacío que dejó el segundo. Eso es cambiar la ley. Cambiar los tiempos, cambió el día de reposo. Por lo tanto, vamos teniendo evidencias en el momento que surge. Cuando estudiamos Daniel, capítulo 7 y 8, ese poder va a surgir después de Roma. Y el único poder, como vamos a ver ahora, que surge después de Roma como poder político y religioso, es la iglesia que hoy día conocemos como la iglesia católica, el poder religioso, ¿no es cierto? Es lo que los indicios de la historia nos indican. Así que seguramente alguien me está viendo pueda sentirse incómodo porque es parte de esa iglesia, pero es lo que la historia nos dice. Pero el Señor está llamando a sus hijos, no olvidemos, cuando fue la Reforma protestante también, desde la misma iglesia católica surgió la Reforma, los líderes de la Reforma eran católicos y se dieron cuenta que estaban equivocados y cambiaron. Y fueron oposición a la iglesia y la iglesia los atacó porque estaba en oposición a la iglesia, no a la palabra de Dios. Aquí lo que nosotros tenemos, nuestra fidelidad es a la palabra de Dios, no a los poderes religiosos, no importa la religión que sea, sino a la palabra, a la verdad de Dios. Sigamos. Después de la decadencia del Imperio Romano, ningún poder político tuvo fuerza para tomar el cetro y la corona. Y ese vacío fue llenado por Roma papal. Cuando tuvo todo ese poder, ¿no es cierto?, la iglesia regió al mundo durante 12 siglos. No olvidemos que quien coronaba a los reyes era el Papa. Y la gran osadía que la imagen que tenemos aquí es la que hace Napoleón. Cuando el Papa lo iba a coronar, él le quitó la corona y se coronó él mismo, diciendo que él se coronaba a sí mismo, no necesitaba del Papa para coronarse. Esa fue una gran osadía de Napoleón, cuando se autoproclamó emperador de Francia. Por lo tanto, durante esos 12 siglos, el poder supremo político y religioso lo tuvo el papado. Y sabemos, ¿no es cierto?, de muchas cosas que se hicieron en ese tiempo y todo se regía por lo que el Papa decía, y por eso se conoce la Edad Media como la Edad Oscura en lo religioso. Ahora, lamentablemente dicha iglesia llegó a ser un instrumento de Satanás y no de Dios. Por eso dice que le da todo su poder. El dragón, el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Porque no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, y cuando tú no actúas con la voluntad de Dios, que cumpla tan bien como en Apocalipsis, con fechas y todo. No nos queda otra conclusión que llegar a esa conclusión. Por eso Juan dice que la iglesia recibió del dragón su poder, trono y grande autoridad que antes del papado se lo había dado a Roma imperial. Entonces recibe ese. Acuérdense que por mucho tiempo se llamó el Sacro Imperio Romano, haciendo alusión a la parte religiosa, que era dirigida por el obispo de Roma. Sigamos viendo algunas cosas. Dice que fue herida de muerte. Leíamos, ¿no es cierto?, que esta bestia, una de sus cabezas. Se fijan, entonces se está refiriendo a una de sus cabezas. La bestia total es el poder enemigo de Dios, Satanás,
que es representada por las diferentes cabezas, los diferentes poderes que han habido. Y una de esas cabezas, la Roma pagana y papal ahora, la Roma papal, es herida de muerte, dice. Y esa herida de muerte da, ¿no es cierto?, un salto en la historia, advierte que llegaría el tiempo en que la iglesia establecida sufriría una herida aparentemente mortal. Y después dice que esa herida sería curada. Después reviviría y tanto se fortalecería que el mundo entero se maravillaría y la felicitaría. Así que esta herida mortal iba a ser sanada. ¿Y cuándo es esta herida mortal? Ese golpe mortal lo recibió Roma papal en el año 1798, cuando el ejército francés de Napoleón Bonaparte, comandado por el general Berthier, incursionó en Roma y el Vaticano y llevó preso al Papa Pío VI. Allí se considera la muerte final, o la muerte, ¿no? la herida de muerte, perdón, del papado, y ahí pierde el poder político que tenía. Luego es restablecido ese poder a través del tiempo, ¿no es cierto? Al ser sanada la herida, acuérdense ustedes que le devolvieron el Vaticano a la Iglesia Católica y es un estado dentro de otro estado, y poco a poco la Iglesia fue resurgiendo y ha tenido momentos de mucho apogeo. No olvidemos que también ha pasado por momentos difíciles en este tiempo también, donde su credibilidad ha quedado obsoleta en cierta manera, pero ha ido poco a poco recuperando poder. Y vemos ahora con este Papa actual cómo la Iglesia ha ido ganando adeptos nuevamente y simpatía, y no sobre solo sus feligreses, sino sobre otros, sobre gobernantes, países, y en cierta manera la influencia política que este líder religioso puede tener. Ahora, yo quiero dejar bien en claro, lo he mencionado las otras noches, cuando hablamos de bestia, estamos hablando de poderes, y cuando hablamos de poderes que son utilizados para ir en contra de Dios, no estamos hablando de personas específicas. Estamos hablando del poder que esa persona representa. No hay personas en forma específica. Uno puede decir, pero esta persona se ve muy buena, es muy carismático. Sí, no niego eso. Pero el poder que representa es un poder que está sujetando doctrinas que son falsas. Ya vamos a ver algunas en este momento. Y dice que la herida, ¿no es cierto?, fue sanada. Señalando el futuro, se advierte que el mismo poder religioso alcanzará pronto tal fuerza y poder que toda la tierra se maravillará de ello y exclamarán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, muchos a veces pensaron en 1798 que el papado ya era destruido y que iba a ser eliminado y ya no volvería. Y volvió a surgir. Hoy día muchos dirán, no, ya el papado con todo esto que ha pasado y las dificultades que ha tenido, tal vez ya no va a tener el poder que tuvo antes. Cuidado. Eso está en el futuro. Y si se dio anteriormente, se puede volver a dar perfectamente. Y junto con eso, la adorarán. Ahora uno dice, ¿cómo adorar? Bueno, ahora también podemos interpretar que es todo el sistema religioso, no solo una religión en específico, sino todo el sistema religioso que esté adorando falsamente a Dios. No solo la Iglesia Católica, sino otras iglesias o otras religiones que no estén adorando de la correcta forma a Dios. Suena un poco extraño, pero vamos a ir explicando un poco. Bueno, veamos acciones de esta bestia. Estas acciones corresponden exactamente con las ejecutadas por el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Son las mismas. Luego el cuerno pequeño, que representa el papado, blasfemó, dice, persiguió a los santos y dominó durante 1260 años, 42 meses, que es el periodo que hemos hablado ya varias veces, del 538 a 1798, ¿no es cierto?, que blasfemó contra Dios, que dio razón a doctrinas equivocadas, falsas, que no están en la Biblia. Y eso es lo que nos vamos a preguntar. Bueno, la mayoría sabe, yo vengo del mundo católico. Yo cuando tenía 18 años, yo era sacristán en la iglesia católica, estuve a punto de ir al seminario para ser sacerdote. Y cuando empecé a estudiar seriamente la Biblia, me di cuenta que muchas cosas que la iglesia católica, mi iglesia en ese momento decía, no estaban en la Biblia. Y otras que estaban en la Biblia no hacían.
Entonces yo tuve que tomar decisión de a quién le hacía caso. O sea, a mi iglesia, que en ese momento era la que yo estaba profesando mi fe, o a la Biblia. Y tomé la decisión de seguir la Biblia. Y por eso yo te invito, si tú estás en una iglesia que tú estás dándote cuenta que hay doctrinas que no son las doctrinas verdaderas, entonces tienes que hacer caso a la Biblia. No te estoy diciendo que te acerques a tal o cual iglesia, sino que sigas la verdad de Dios. Y luego ora y busca la iglesia que realmente esté adorando a Dios en la verdad. Porque también es importante congregarse en una iglesia. No deje de congregar como algunos tienen por costumbre, dice el apóstol Pablo. Pero debe ser en la iglesia correcta, en la iglesia que está adorando a Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Puede que eso es sus líderes, puede que algunas personas de esa iglesia no actúen correctamente, pero la doctrina de esa iglesia debe ser la correcta. Entonces nuestra decisión de una iglesia no es por la simpatía de las personas, o porque estas personas son buenas o malas, no. Nuestra decisión de seguir una iglesia tiene que ser por la doctrina, por lo que la iglesia profesa, dice seguir. Veamos algunas otras cosas. Aspectos de la blasfemia que hace. Contra Dios asumiendo títulos y prerrogativas divinas. Y eso sabemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los títulos del Papa y uno de los es el vicario filii Dei, el vicario del Hijo de Dios. Pero cuando leemos Juan 16, Juan 14, el verdadero vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Ahora, dice contra su tabernáculo, quitando la atención de la gente del ministerio de Cristo en el santuario celestial y llevándolo al ministerio sacerdotal, en la realización del sacrificio de la misa. ¿Quién da perdón de los pecados? Cuando tú te confiesas con un sacerdote. Cuando Cristo perdonó los pecados de una persona que estaba inválida y le dice levántate y anda, los líderes religiosos de la época, los sacerdotes judíos dijeron que él blasfemaba, porque ¿cómo podía perdonar pecados? Porque solo es Dios quien perdona pecados. ¿Y qué hace el sacerdote católico? Se toma la atribución de Dios y perdona pecados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios, es Jesucristo. Y ahí tenemos una. Y a través de la misa, ¿qué hace? Es la transubstanciación, que el vino se convierte en sangre de Cristo, la hostia en cuerpo de Cristo, es decir, hace morir a Cristo nuevamente. Y Cristo murió una vez, para siempre, dice la Biblia. Porque Cristo no está crucificado, Cristo está en el cielo, hemos hablado estos días también. Entonces hay muchas doctrinas que están blasfemando contra Dios, y tenemos que ser claros en decirlo. Otro aspecto de la blasfemia dice contra los que mueran en el cielo. Se levantó contra los que mueran en el cielo. Y su pretensión de perdonar pecado es un insulto a Dios. Los atributos que se le atribuyen a la Virgen son un insulto a Cristo y al Espíritu Santo. El poder que pretende el Papa sobre los ángeles y los regimientos de santos son un insulto a los ángeles. ¿Se fijan? Pretender el perdonar pecado es un insulto a Dios, solo Dios puede perdonar. Los atributos que se le atribuyen a la Virgen son un insulto a Cristo y al Espíritu Santo. Ella es la gran madre intercesora, dice. Y no es así. Ya vamos a estudiar un poco más adelante sobre, por ejemplo, el estado de los muertos, y ahí vamos a descubrir algunas cosas. Entonces, todo eso es blasfemia contra Dios. Y ¿no es cierto? Cuando llaman la madre de Dios, María es la madre terrenal de Jesús. Pero Dios no tiene madre. Dios es eterno, antes, hoy y siempre. No tiene principio ni tiene fin. Y si yo digo que tiene madre, entonces quiere decir que tuvo principio. Y ya no sería Dios. Sigamos. ¿Quiénes le adoran? Según el Apocalipsis, los que le adorarán son los que no se hallan su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero.
Y se nos amonesta a oír y entender esto. Ser aquellos que adoren a este poder, que sigan este poder, no son los que están inscritos en el libro de la vida. Porque quienes están inscritos en el libro de la vida son los que obedecen a Dios. Muy bien, esa es la primera bestia. Pero ha llegado claro, insisto nuevamente, mi intención no es ofender a nadie, mi intención no es simplemente mostrar las evidencias que nos muestra la palabra de Dios y por supuesto la historia. Veamos la bestia que sube de la tierra ahora. Se puede identificar por 4 ambientes descritos en este capítulo: el ambiente geográfico, el ambiente histórico, el ambiente filosófico y el ambiente profético de esta segunda bestia que aparece ahora aquí en el capítulo 13. Y es una bestia que no ha aparecido antes, a diferencia de las bestias que habíamos visto hasta ahora, que habían aparecido en Daniel también. Esta bestia no había aparecido antes. Veamos el ambiente geográfico. Dice que según el versículo 11 surgiría de la tierra. Y esto significa que no surgiría un lugar muy poblado. Agua en profecía, según Apocalipsis 17:15, es muchedumbre de gente, mucha gente. Entonces aquí nos dice que esta bestia surge en un lugar poco poblado. Así que una característica geográfica es que surge en un lugar poco poblado. Emergería, ¿no es cierto?, entonces en un lugar poco poblado. No surgiría entonces en el viejo continente, sino en uno nuevo, América, es el nuevo continente que se descubre y que está poco poblado. Tiene un ambiente histórico. El versículo 10 nos lleva al tiempo cuando el papado fue llevado cautivo en 1798, es decir, es la bestia que surge después de este periodo, ¿cierto? Y el poder representado por la bestia que sube de la tierra tiene que estar surgiendo por este tiempo. Así que el lugar poco poblado y luego del tiempo, ¿no es cierto?, de que la primera bestia fue herida en una de sus cabezas. Un ambiente filosófico ahora. Este poder tendría 2 cuernos, o 2 principios, 2 fuerzas, sobre las cuales basaría su poder. Entonces, tenemos que buscar cuáles son esos 2 principios. Tenemos que buscar una nación que surgió en un lugar poco poblado, que surge después de la herida de muerte de una de las cabezas, y de 1798, y que tiene 2 principios fuerzas sobre cuál basaría su poder. Ahora, los cuernos son símbolos de poder. Y veamos el ambiente profético. Aunque tiene apariencia de cordero, este poder llegaría a hablar como un dragón y promovería un día el poder que rigió el mundo durante la Edad Media. Este poder tendría que en algún momento llegar a ostentar el poder que tuvo el papado en el tiempo de la Edad Media y obligar a todos a adorar a ese mismo poder. Bueno, ¿cuál nación es representada aquí? Sin lugar a duda que no nos podemos equivocar que está describiendo a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque surgió en un nuevo continente, poco poblado, ¿no es cierto?, en América. Surge a fines del siglo XVIII, después de que la herida había sido la herida de muerte propiciada, que se hizo a la bestia. El secreto de su poder es la libertad civil y religiosa. No olvidemos que yo lo mencionaba el otro día, que Estados Unidos fue la nación que se creó para cuidar que nunca se pudiera atentar contra la libertad de las personas y que cada uno es libre de creer en lo que quiera allí en Estados Unidos. Así que esos son los 2 poderes, ¿no es cierto?, los 2 principios fundamentales, la libertad civil y la libertad religiosa. Libertad de comercio, libertad de acción, etcétera, que esta nación propiciaba en sus principios. Pero ya está notando un giro en cambio de cordero a dragón. Ahora, esta misma descripción de la profecía se hablaba ya después de 1844, ya se daba a Estados Unidos como una nación prominente, que iba a ser una nación prominente ya hacia fines del siglo XIX, en los 1860, 70. Y mucha gente decía que estábamos locos,
que quien creía en esa profecía estaba loco, porque Estados Unidos en ese momento no era una gran nación, no tenía gran poder. ¿Cómo iba a llegar a obligar a Estados Unidos? Y Estados Unidos realmente recibe su poder ante las otras naciones recién en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX. Y vemos muy bien que algunos de sus gobernantes, últimamente especialmente, han hablado como dragón. Cuando vino el ataque a las Torres Gemelas, se atacó los países que fueron acusados de hacer ese atentado, ¿no es cierto? Y se produjo lo que se llamó la Guerra del Golfo. Y muchas veces, especialmente el actual presidente de Estados Unidos, ha hablado que hará guerra si no obedecen o si son una amenaza para esa nación. Así que tenemos evidencias claras de que ya Estados Unidos no habla como cordero, habla como dragón, con fuerza, porque tiene poder. Es la nación más poderosa del mundo. Y su presidente se le considera el hombre más poderoso del mundo. Entonces, vemos aquí que esto que parecía imposible en el siglo XVIII, principio del siglo, perdón, en el siglo XIX y principio del siglo XX, fue una realidad. Entonces, todo esto que estamos hablando hoy día, que es historia, en algún momento fue profecía. Y para muchos les parecía una locura. Y fue realidad. Por lo tanto, lo que vamos a decir más adelante puede ser una locura. Pero así como esto se transformó en realidad, lo otro también se va a transformar en realidad, sin lugar a dudas. Eso es lo que yo creo, por eso estoy predicando esto. Ahora, el hablar como dragón. El hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, ¿no es cierto? El hablar no es que hable, sino las acciones que realiza la nación o el poder que están diciendo de qué manera está hablando, en otras palabras. Y esos actos Estados Unidos desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Y esto ya estamos hablando en profecía ya. Llegará un momento en que Estados Unidos impondrá también acciones religiosas y se desarrollará un espíritu de intolerancia y persecución. Lo estoy manifestando, esto es profecía, usted anótelo y cuando se cumpla verá que teníamos razón en poder interpretar esta profecía de esta manera. ¿Qué hará? Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, va a haber un momento, una unión entre la primera bestia de Apocalipsis 13 y esta segunda bestia. La primera bestia, el papado, ejerció amplia autoridad en materia religiosa y política en el pasado. Y para que esta bestia pueda hacer lo mismo, necesariamente tendrá que legislar en materias religiosas. O sea, habrá un cambio total de los principios que han caracterizado a Estados Unidos. Y más de alguna vez ya se ha hablado, algunos comentadores, de que Estados Unidos pudiese cambiar algunas leyes e imponer lo que se conoce como la ultraderecha o la derecha religiosa. Estados Unidos muchas veces ha estado de imponer algunas cosas en la legislatura de Estados Unidos. Vamos camino a eso. No va a ser tan extraño y no mucho tiempo más tampoco. Así que tengamos cuidado de eso. Ahora, ¿qué es lo que hará? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera tierra, a la primera bestia. El problema se vuelve de dimensiones internacionales. Su influencia abarcará toda la tierra. El verbo adorar revela, la promulgación de decretos civiles que afectarán el área de lo religioso. Es decir, este poder que hoy día ostenta también lo impondrá para imponer ciertas cosas religiosas. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia que homenajee al papado. También es una locura. Una locura que Estados Unidos pudiera hacer eso. Pero reflexionemos un poco. Recién en 1965 el Papa Pablo VI visitó Estados Unidos sin mucho éxito, pero con el Papa Juan Pablo II visitó 7 veces Estados Unidos, habló en las Naciones Unidas, habló en el Congreso, el Papa actual también ha hablado en el Congreso de los Estados Unidos. La unión que ha habido, el respeto que hoy día se muestra, era impensable en una nación protestante como Estados Unidos.
Y el poder que poco a poco han ido teniendo la Iglesia Católica es grande. En 1962, en 68 se tuvo el primer presidente católico, Kennedy, y el único hasta ahora. Si no mal recuerdo, si me equivoco me perdonan, pero siempre han sido presidentes. Y hoy día vemos que el actual presidente, que se declara protestante, ha recibido ya varias veces, más de una vez, al Papa actual. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. No olvidemos que el actual Papa, y Juan Pablo II y Benedicto XVI, si no me equivoco, anterior Papa, también hablaron mucho del domingo, como el día de la familia, como el día de guardar que deben guardar todos. Ahora, no olvidemos que hoy día, el día domingo, es un día universalmente aceptado como día de reposo, un día de descanso. Y tenemos actualmente leyes que no son religiosas todavía, que nos imponen la observancia. Por ejemplo, aquí en Chile hay una ley que aquel que hace turnos, por lo menos 2 domingos al mes, tiene que guardar, es decir, descansar. ¿Por qué domingo? ¿Por qué no puede ser sábado, viernes? ¿No puede elegirlo el trabajador? ¿Por qué la ley obliga que tiene que ser en domingo? Porque el domingo en la mayoría es el día de reposo. ¿Se fijan cómo ha cambiado las cosas? Lo correcto sería que el trabajador decidiera qué 2 días a la semana, de la semana decidiera trabajar. ¿Se fijan? No es tan fácil. Entonces, vemos la supremacía que hay del domingo. La mayoría de los estadounidenses el día que guardan el domingo, no el sábado, que es el día que el mandamiento dice. ¿Qué otra cosa hará? Y también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego a la tierra. Con estas palabras se describe el engaño de la falsificación relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo. No olvidemos que el Espíritu Santo es señal de fuego. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles fue en llamas de fuego. Entonces el poder falso del Espíritu Santo y grandes prodigios que algunos hacen. Y finalmente habrá todavía en el futuro grandes prodigios que intentará seguramente hasta imitar la venida de Jesús. Muchos dirán en aquel día, el Cristo aquí está o está allá, dice Cristo. No le creáis, porque Él vendrá del reino de los cielos. No hay duda que un poder espiritual se manifestará en estas grandes señales, ¿cierto? Y es también una referencia al espiritismo. Un poco más adelante vamos a estudiar sobre esto, que también es un tercer poder que vamos a ver acá, que aparece, que es muy importante. Ya lo vamos a analizar más adelante en detalle. Lo que hará, ¿cierto? En presencia de ella y vuelta a la vida, la primera bestia, el papado, junto al protestantismo apóstata de Estados Unidos y otras iglesias, y el espiritismo, se habrá formado la triple alianza de Apocalipsis 16, 13 y 14, que cuando estudiemos ese capítulo vamos a explicar un poco más sobre todo sobre el espiritismo, que dominará el mundo antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y vemos cómo el papado poco a poco ha ido teniendo influencia en los Estados Unidos. Cada vez más, en un país, como decía yo hace un momento, absolutamente protestante. ¿Y qué es lo que hará? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Lo que caracterizó a la primera bestia, el papado, fue unirse al poder político. Eso es lo que consiguió mantenerlo 12 siglos como un poder supremo. Y la imagen de la bestia es la reedición de esa unión, iglesia-estado, lo que siempre desemboca finalmente en persecución. Entonces, claro, usted me dirá, pero ¿cómo un país protestante uniéndose al poder católico? Bueno, cuando lo vean nuestros ojos, no olvidemos que está profetizado. Así como cosas que en el pasado se parecían imposibles. Piensen ustedes en Daniel. Daniel, cuando le menciona
a Nabucodonosor su sueño de la estatua, que era un poder, después otro y otro. ¿Qué es lo natural en ese tiempo? Lo lógico era que después de Roma viniera otro poder. Y le dijo, no, le dice, no va a venir otro poder, se va a destruir este poder y se van a abrir 10 naciones y no volverán a unir jamás. ¿Y qué pasó? Después de Roma se desmembró y nunca más ha habido un poder único en el mundo. Ha habido intentos, el Kaiser Guillermo II, Hitler y otros poderes que han querido levantarse para tener una sola supremacía mundial y no ha sido posible. La supremacía lograr por poco tiempo va a ser esta supremacía entre el poder político y unión religiosa que finalmente se va a dar. Entonces a veces nos parecen cosas que pueden ser imposibles, pero si el Señor lo está diciendo en la palabra, por algo es. Acuérdense ustedes cuál es la intención de Apocalipsis, descorrer el velo de lo que va a pasar. Hasta ahora nosotros hemos ido viendo cosas que ya pasaron porque estamos en este siglo, pero para los que recibieron el Apocalipsis en los primeros siglos, seguramente al principio que la iglesia fuera arrasada, que viniera un poder que tuviera una iglesia con doctrinas falsas, le parecía imposible. Y sucedió. Entonces vemos cómo cada detalle se ha ido cumpliendo. ¿Por qué esto no se va a cumplir? La imagen de la bestia, ¿no es cierto?, se formará cuando las iglesias protestantes de Estados Unidos busquen la ayuda del poder civil para imposición de sus creencias. Y la autoridad del Estado, el gobierno civil, será usado por el poder religioso, por la iglesia, para cumplir sus fines. No olvidemos que hace mucho tiempo hay intenciones de unir a las iglesias. Inclusive en ese movimiento está también la Iglesia Católica y muchas frases de papas que han hablado de nuestros hermanos separados, dice, pero que volverán al redil. Y han habido muchas uniones y tengamos cuidado con esto. Las iglesias principales de los Estados Unidos de América, unidas en puntos comunes de doctrina, influirán sobre el Estado para imponer leyes de asuntos religiosos. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y las penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Entonces habrá una imagen, así como fue el poder político religioso en papado, finalmente Estados Unidos impondrá un poder político religioso también. Lo que se impondrá, ¿no es cierto?, será la observancia finalmente del día domingo como día de reposo. Esa es la intención. ¿Qué otra cosa puede unir a las iglesias protestantes y al catolicismo? El día domingo. Incluso hay declaraciones de cardenales y obispos católicos que dicen que cualquiera que guarda el domingo está siguiendo a la iglesia católica, porque en la Biblia no hay ningún pasaje que hable de cambio del sábado al domingo. Solo es porque la iglesia, dicen ellos, la iglesia católica tiene la autoridad para cambiarlo y por eso cambiaron al día domingo, que es el día de resurrección del Señor, el día, según ellos, el día del Señor, y entonces lo cambiaron. Pero sabemos que el día del Señor es el sábado, porque Cristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, no del domingo. Entonces, ese es el día que une a mucha gente. Y hay un consenso entre religioso y no religioso que el domingo es un día para descanso. Y muchos, incluso han habido leyes en nuestro parlamento y en otros parlamentos donde hablan de que todos guarden el domingo, que se cierren los supermercados, que se cierren los malls, para que la gente pueda descansar y estar en familia. ¿Te fijas? Entonces, cuando eso suceda y tú vayas donde tu empleador y le digas, mira, yo guardo el sábado y quiero guardar el sábado, y el empleador te va a decir, pero hay que guardar el domingo porque el domingo es una ley de trabajo, ni siquiera una ley religiosa, puede empezar por una ley de trabajo. Dice, bueno, yo tengo que darte el libre el domingo y además tengo que darte el libre el sábado, no puedo darte 2 días a la semana libre. Cada día son menos las personas que trabajan de lunes a viernes. Muchos que trabajan mediodía el sábado. Los que trabajan en turno, que de cada día es más los trabajos en turno. No importa qué día trabajen. Pero la ley consagra que 2 domingos al mes debes descansar. ¿Y por qué domingo, no sábado? Hay muchos indicios que nos van dando que esto va hacia allá.
De esa manera se estará adorando a la primera bestia, el papado, por cuanto esta fue la que instituyó ese día como día del Señor. Y ellos mismos abiertamente lo reconocen. Y dicen que ellos impusieron el domingo. Y cualquiera que guarde el domingo está siguiendo las indicaciones de la Iglesia Católica. Y esto va en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ayer hablábamos del cuarto mandamiento. ¿Por qué era importante guardarlo? Porque está dentro de los 10 mandamientos. Y Santiago dice, claro, si yo no guardo un mandamiento es como que no guardara ninguno. Esto no tiene que decir que de repente yo viole los mandamientos. Yo a veces puedo faltar al sábado. O puedo faltar a algún otro, puedo mentir. Pero ahí yo me arrepiento, pido perdón y sigo mi camino en el Señor. Pero abiertamente decir, no, ya no tengo que guardar ese mandamiento, estoy en contra de los principios finalmente de Dios. Ahora, para que la imagen hablase, versículo 15, la legislación religiosa siempre lleva a la reprensión y a la persecución religiosa. Cuando hay una se impone la religión por lo político, finalmente hay una persecución. Porque si tú no estás de acuerdo con esa religión, estás fuera de la ley. Y cuando está fuera de la ley, debe ser perseguido. Lo hemos visto estos días. Se ha impuesto por un tema sanitario la restricción de movimiento de la gente. Y que está bien. No estoy diciendo que está bien. Pero aquel que ha violado la ley, que tenía que estar en cuarentena porque viene a un lugar peligroso o porque tiene coronavirus, y salió a la calle y lo pillaron, está arriesgando penas de cárcel y fuertes penas financieras. Es decir, cuando se imponga una ley que impone lo religioso, tú vas a estar fuera de la ley si quieres hacer la voluntad de Dios. Mira, cuando se impuso que había que adorar al emperador romano y los cristianos decían, no, yo solo adoro a Dios, ¿dónde iban a terminar? Así con romanos, eran muertos. Porque no obedecían la ley romana. En algún momento llegará que la ley nos impondrá a hacer algo que está contra los principios de Dios. ¿Y tú estarás dispuesto a morir por esos principios? ¿Por ser fiel a Dios? ¿O te irás junto con la mayoría para hacer lo que la mayoría hace y no la voluntad de Dios? Reflexiones que debemos hacer. Medidas de carácter económico con penalidades a los disidentes habrá de culminar con un decreto de muerte para los que se nieguen a adorar a la bestia o a su imagen. Así lo dice Apocalipsis 13. No lo estoy diciendo yo. Hacia que todos se les pusiese una marca, un sello, algún tipo de señal identificadora. Hoy tecnológicamente es muy fácil hacerlo, ¿no es cierto? Aquí en Chile nuestras mascotas tienen que tener un chip. Hoy día ya por ahí hay unas pulseras que uno ya puede usar y con eso paga. Así que un chip que te permita comprar o no comprar de acuerdo a la ley no es difícil. Ahora, ¿por qué dice que esa señal se pondrá en la frente y en la mano? Porque tiene que ver con doctrina, con filosofía y tiene que ver también con trabajo. Entonces, imponer el día domingo como un día de descanso tiene que ver con el trabajo. No es una locura lo que estoy diciendo. Yo lo único que quiero es que si tú no crees lo que yo estoy diciendo, estés atento. Porque cuando ante tus ojos estas cosas aparezcan, entonces la profecía se estará cumpliendo una vez más delante de tus ojos. Como ya lo hemos visto estos días, la profecía se ha ido cumpliendo ante nuestros ojos. Y el domingo y su observancia obligatoria, aceptada por convicción o por conveniencia, señal en la frente o en la mano, respectivamente, constituirá la tal señal o marca finalmente. Esto será antes que termine el tiempo de gracia. ¿Cierto? Todavía, cuando esto se imponga, tú podrás tomar decisiones, Señor. El tema es que si estás vivo, si tú vas al descanso antes y no tomas tu decisión de seguir a Dios en la verdad, así que no juegues con fuego. Esto será la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual su destino eterno se decidirá. Esta es la gran prueba que el pueblo de Dios tendrá que pasar antes de ser sellado. Todo girará alrededor del ser o no,
fiel a los mandamientos de Dios. Finalmente ese será. ¿Eres fiel a Dios o no? Entonces tú que eres cristiano, tú que amas a Dios, ¿estás siendo fiel a Dios en todo? Y la marca o el nombre de la bestia, ¿no es cierto? Literalmente la marca, esto es el nombre de la bestia. Esto está en contraposición con lo que tiene en el sello de Dios, que tendrá el nombre de Jesús en su frente. Es donde está alojado todas nuestras decisiones. Por eso esto tiene que ver más que con sentimentalismo, tiene que ver con la decisión de ser fiel a Dios. Una decisión aquí en la cabeza. De obedecer de obedecer los principios de Dios por sobre todas las cosas. Y es lo que Dios espera de ti, que tú puedas ser fiel y obediente a Dios. Y ahora dice que su número es 666. Es el número de la bestia que ya está plenamente identificada, y el número de su nombre tiene que ver con el nombre o título del sistema. Y es número de hombre, se trata de un sistema netamente humano. Eso es lo que quiere decir aquí. 666. Se ha identificado, por ejemplo, con un título de Roma, con el obispo de Roma que dice el Vicario Filideis, que al sumar los números romanos efectivamente da 666. Es uno de los títulos que tiene el Vicario Hijo de Dios, el Vicario del Hijo de Dios en la tierra, Vicario Filideis. Pero realmente no es el Espíritu Santo, acuérdense ustedes, él no es el Vicario de Cristo en la tierra, el Vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Así es lo que está resaltando aquí con este 666, más que un número específico, es que es toda una trama de hombres. Todos estos poderes enemigos contra el pueblo de Dios es una trama humana. Los poderes anteriores que han ejercido su poder sobre el pueblo de Dios es un poder humano. Estos poderes que se unirán, la Roma pagana, las iglesias protestantes apóstatas, el poder de Estados Unidos, son poderes humanos que se unirán. El 666 es hombre, hombre, hombre. Son poderes humanos. No hay nada de divino aquí. Por lo tanto, tú decides a qué poder te unes. ¿Al poder de Dios o al poder humano? El 666, ese número no se representa que tú te estás uniendo a un poder humano o a un poder divino. Tú eliges. Tú tienes que tomar esa decisión. Dios tiene muchos hijos sinceros todavía en las iglesias que guardan el domingo. Y puede que esté hablando esta noche a alguien que guarda el domingo, que está en una iglesia que guarda el domingo. Y eres sincero. Y no quiero decirte que estás perdido. Pero el Señor te está llamando y vamos a ver un llamado que más tarde Dios va a hacer en el Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío. Dios nos va a llamar en algún momento a salir de donde estamos equivocadamente para venir a la verdad. Pero Dios está llamando a esas ovejas para que vengan a su redil, a su iglesia, que guarden sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Es importante, vuelve a repetir la importancia. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es importante. Lo vamos a ver en el capítulo 14. Vendrás al redil del Señor, al remanente que está preparando el Señor para el tiempo del fin. Es la decisión que tú tienes que tomar. Porque Jesús viene pronto. Y cuando Cristo aparezca, ¿en qué lado estarás? ¿De aquellos que estuvieron engañados y se darán cuenta y pedirán a las rocas que los cubran? ¿O aquellos que, habiendo estado engañados, se dieron cuenta y vinieron al pueblo de Dios y podrán levantar sus manos y decir: este es nuestro Dios, en quien hemos creído y quien nos salvará? Tú decides. Yo solo pongo delante de ti las evidencias que tengo, que creo y que creo grandemente que son verdaderas. Tómalo o déjalo, es tu decisión. Pero no te olvides, cuando veamos lo que es profecía hacia adelante y se esté cumpliendo ante nuestros ojos, y cuidado, que Satanás tratará de engañar y podrá hacer que estén como escondidas también. Y ahí tendremos
aquellos que creemos en esto, el llamado ferviente de alertar a la gente de esa equivocación que se pueda estar dando. Así que tú decides. Yo quiero invitarte en esta hora a que puedas decidir por el Señor. Y te invito a que oremos juntos. Que oremos por lo que podemos enfrentar o tendremos que enfrentar finalmente. Y Dios desea que tú puedas tomar la decisión correcta. Bueno, hoy 29 ya debemos orar para que no cese la predicación del Evangelio. Esa es nuestra oración de hoy de la iglesia en Chile. También hemos estado orando en los 100 días que la Iglesia Mundial propuso también para orar por los enfermos del coronavirus, que ya van aumentando, ya van más de 2.000 en nuestro país, y miles de muertos, miles de familias que han perdido a sus seres amados también en el mundo. Vamos a orar, te invito. Amado Padre, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias por habernos dado luz y iluminarnos para entender tu palabra. Señor, ayúdanos a tener un corazón abierto a ti, a la inspiración del Espíritu, para entender lo que tú nos estás dando, para comprenderlo, Señor, para aceptarlo, aunque nos cueste. Queremos humildemente en esta hora entregarnos a ti para que tú nos ilumines y nos muestres tu verdad, lo que tú deseas realmente que nosotros podamos hacer como hijos tuyos. Úngenos con tu Espíritu, guíanos, Señor, y haz tu voluntad en nosotros. Que se haga tu voluntad, mi Dios, porque sin ti nada somos y te necesitamos. Úngenos con tu Espíritu, Señor. Bendice a cada querido amigo, amiga que ha estado viendo este programa. Que cada uno de nosotros pueda tomar las decisiones correctas. Te pido que podamos seguir predicando el Evangelio para que muchos estén preparados para el encuentro contigo. Te ruego por que ellos han sido víctimas de esta enfermedad, ya sea que han enfermado o han muerto, por su familia, que tú les cuides, les protejas, les consueles, Señor. Y nos consuela a cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Que tu fe sea lo que nos fortalezca en todo momento, Señor. Acompáñanos y guíanos, lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, como cada noche vamos a terminar con un canto que hemos escogido para esta oportunidad al andar con Jesús. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su favor, su poder redentor, pues aquel que obedece por fe.
Muy bien amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche. No olvidemos, mañana a las 20 horas seguimos ahora con el capítulo 14, que también es muy interesante y muy importante para nuestro tiempo. Así que los invito, espero volverlos a ver mañana a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga, un gran abrazo y el Señor les siga acompañando.